Bienvenidos a la segunda sesión de sistemas de transporte, donde veremos las características de los sistemas de transporte. ¿Qué entendemos por sistema de transporte? Normalmente cuando hablamos de sistema de transporte nos referimos a tres componentes internos: la infraestructura, y por infraestructura entendemos todas las obras civiles que tenemos en las calles, cuántas pistas tienen nuestras calles, cómo son nuestras intersecciones, cuáles son las características, por ejemplo, de una estación de trenes, cuántas líneas tiene, cómo están conectadas, si pensamos en un puerto, cuántos sitios de atraque tiene, etc. Luego, un segundo elemento son los equipos que operan sobre esta infraestructura. ¿Qué tipo de vehículos permitimos que circulen en cada uno de ellos? ¿Cuáles son las características de ellos? Características de motores, características de tipo de rodadura. Si estamos pensando tal vez en un puerto, vamos a pensar en las grúas, en una serie de equipos que operan al interior del sistema. Y finalmente, las reglas de operación, que nos dicen cómo estos equipos interactúan con la infraestructura, qué cosas se permiten y qué cosas no. A estos componentes internos nos tenemos que sumar los usuarios, los no usuarios y las instituciones que gobiernan y que le dan gobernanza al sistema de transporte. En general, los analistas de sistemas de transporte nos concentramos en el análisis, diseño y evaluación de sistemas de transporte, tratando de integrar estos tres elementos: infraestructura, equipos y operación, siendo normalmente más bien el foco nuestro la operación de este sistema. Algunas características de los sistemas de transporte es que en ellos operan distintos modos: carga, pasajeros, distintos niveles de integración. Hay modos que son integrados con otros. Por ejemplo, en muchas ciudades el sistema de metro y el sistema de buses están integrados. En algunos sistemas, los sistemas de carga ferroviarios están integrados con los sistemas de carga de distribución más local, en camiones. Intervienen muchos sectores: gobierno, empresarios, usuarios, no usuarios, que en muchos casos son afectados por proyectos de transportes, minorías, etc. Intervienen distintos ámbitos. Hay problemas locales. Muchas veces nosotros podremos pensar en el rediseño de una rotonda y eso va a tener un efecto bastante local. O proyectos de transporte que tienen un efecto más global: una autopista que cruza la ciudad, una línea de metro que conecta dos partes o varias partes de la ciudad. Y estos ámbitos también pueden tener un aspecto ambiental y sociales de qué usuarios van a estar afectos al proyecto. Y en general intervienen múltiples disciplinas. En proyectos de transporte normalmente van a trabajar ingenieros, arquitectos, urbanistas, diseñadores, economistas, políticos, juntas vecinales y fuerzas sociales para poder llevarlos adelante. ¿Qué otras características tienen estos sistemas? Como vimos en la primera parte, tenemos muchas externalidades, positivas y negativas, de las decisiones que realizan los distintos agentes en el sistema. Si todos deciden ocupar una misma infraestructura al mismo tiempo, vamos a tener una infraestructura muy congestionada. Vamos a tener además en muchos casos ruido, contaminación y accidentes por el uso de estas facilidades. Y en general, además, los sistemas de transporte tienen una gran estacionalidad. Si pensamos en el día, a una hora del día normalmente todos viajan desde sus hogares al trabajo, y si estos lugares de trabajo y los hogares se concentran en distintos lugares de la ciudad, uno va a tener marcadas características de los viajes de la mañana distintos a los de la tarde, y en muchos casos los de la tarde van a ser una réplica al revés de los de la mañana. Van a tener estacionalidad a nivel de días de la semana. Un día de la semana laboral es bastante distinto a un fin de semana, y vamos a tener también periodicidad en términos de periodos donde hay vacaciones, verano, invierno. Y si uno piensa en otros tipos de sistemas de transporte, por ejemplo sistemas de transporte de carga como los puertos, uno ve que hay una estacionalidad producto de las exportaciones e importaciones de productos en determinados periodos del año. Y entonces en esos casos la estacionalidad tiene que ver más bien con meses y semanas del año donde uno ve mayor o menor carga. Si uno piensa en un aeropuerto, también hay periodos del año donde se realizan más viajes que en otros, y también uno ve una estacionalidad que es distinta. Otra característica de los sistemas de transporte es que su demanda es derivada. Nosotros no realizamos viajes por el placer de realizarlo, normalmente los realizamos porque vamos a realizar una actividad en el destino, y por lo tanto la demanda por transporte es una demanda producto de esa derivada de la necesidad de realizar una actividad en el destino. En el caso de la carga, son el consumo de los bienes y el lugar donde se producen los que determinan de dónde hacia dónde se va a mover esa carga.
Y en general, el servicio de transporte tiene muchas dimensiones y por lo tanto nosotros vamos a hablar de nivel de servicio. Y ese nivel de servicio va a estar compuesto por la tarifa, el costo en algunos casos, en que no pagamos una tarifa directamente, sino que pagamos el costo. Por ejemplo, en el caso de un automóvil, uno paga por utilizar su automóvil y ahí uno tiene que considerar los costos en que incurre. Hay un costo de estacionamiento, hay otras características, por ejemplo, el tiempo de viaje, cuánto me demora en acceder a un determinado modo, y si uno compara, por ejemplo, un viaje en transporte público, donde yo voy caminando a un paradero, luego tengo que esperar para que llegue un bus y luego me puedo subir al bus y realizar el viaje, luego llego a un paradero de destino, de ahí camino hasta mi destino final. Bueno, ese viaje va a tener tiempo de viaje, tiempo de caminata, tiempo de espera. En el caso del automóvil, tal vez el tiempo de espera no va a estar presente porque va a funcionar inmediatamente una vez que uno llega al lugar donde tenemos estacionado el vehículo, pero también va a requerir un tiempo de caminata en el origen y en el destino para llegar a realizar la actividad. Luego, este nivel de servicio va a incorporar todas las características de costos y tarifas que estén involucradas en el viaje y los tiempos asociados con sus características de confort para las distintas alternativas. O sea, tiene muchas dimensiones. Y a los usuarios que vamos a servir van a tener distintas preferencias por esas opciones y van a tener distintas restricciones y por lo tanto las elecciones que ellos hagan va a considerar un conjunto no dominado de alternativas y veremos durante el curso cómo los usuarios eligen entre las alternativas que tienen disponibles. Otra característica de nuestros sistemas de transporte es que son complejos. ¿Qué características explican esta complejidad? Uno es que tenemos objetivos que son conflictivos. Como describíamos a nivel de desafíos, algunos objetivos de nuestro sistema es que los tiempos de viaje sean pequeños y por otro lado queremos que sean seguros. Viajar más rápido y viajar más seguro en general son objetivos conflictivos. Por otro lado queremos que sean cómodos y resilientes, que no fallen ante nada, si algo falla el sistema siga funcionando y por otro lado queremos que sean económicos. Estos nuevamente son objetivos conflictivos. En general queremos algo que sea muy económico, que contamine poco, que tenga pocas externalidades. Nuevamente tenemos objetivos conflictivos. Hay múltiples agentes involucrados, afectados y no usuarios del sistema. Todos queremos tener mayor accesibilidad a distintas actividades en la ciudad, a distintos bienes que se producen en la ciudad y queremos que eso llegue de manera fácil a nosotros, pero a la vez eso puede afectar a otras personas que viven en la misma ciudad y que no son usuarios de este sistema. Si yo paso una autopista al lado de un conjunto habitacional, ese conjunto habitacional va a ver empeorada su calidad de vida porque va a tener más ruido, probablemente va a producir segregación en la ciudad ese proyecto de transporte. Todo esto son dificultades que explican esta complejidad. En general, las soluciones a problemas de transporte son múltiples y por lo tanto uno tiene que conciliar los distintos objetivos, los distintos afectados de manera de escoger cuál es la mejor manera de resolver los conflictos. Y por otro lado son sistemas de gran tamaño donde hay una gran cantidad de subsistemas interactuando entre sí. Cuando uno mira una ciudad, uno ve varios sistemas de transporte que interactúan simultáneamente. Tenemos el sistema de recolección de basura, el sistema de transporte público, el sistema de transporte de mercancías. Todo eso interactúa y van a tener efectos uno sobre otro. Y son sistemas sociotécnicos. Tiene una componente técnica, pero tiene una componente social muy importante. Y todo esto hace que sea muy complejo resolver problemas de transporte. Cuando uno piensa en las características de los sistemas de transporte y por qué uno requiere buenos sistemas de transporte, uno tiene que pensar en la utilidad espacial de los bienes. Y acá voy a presentar la utilidad espacial en este diagrama. Vamos a pensar en un modelo muy sencillo, en que por un lado tenemos la distancia hasta el punto donde se produce un bien, y el costo que estamos dispuestos a pagar por ese bien. Supongamos que hay una máxima disposición a pagar por un bien, sea que producimos una caja de un producto que es muy bueno y tenemos una fábrica que lo produce en A. El costo de producción de este producto en A, como vemos acá en el gráfico, tiene un determinado valor y como la disposición a pagar por este producto es mayor, probablemente si uno está parado en A, compraría el producto. Pero ¿qué sucede? Es que uno normalmente no está exactamente en el mismo punto y por lo tanto a mayor distancia que esté del lugar donde se produce el bien, vamos a ir disminuyendo esa posibilidad de comprarlo. Típicamente para transportar un producto
vamos a incurrir un costo fijo de transporte, probablemente vamos a tener que embalarlo, vamos a tener que prepararlo, cargarlo a un vehículo, y luego hay un costo que es proporcional normalmente a la distancia. Haciendo un modelo sencillo, podemos ver que una vez que ya hemos incurrido este costo inicial de transporte, va a haber un costo variable por distancia transportada, y esto va a indicar que todos los puntos que estén en una distancia menor a A menos B, van a ser puntos donde la disposición a pagar es mayor que el valor, el costo que tiene llevar el producto hasta allá, y todos aquellos puntos que están más allá van a ser puntos donde el costo final del producto, incluido el transporte, van a ser mayores que la disposición a pagar por ese producto, y por lo tanto nadie estaría dispuesto a comprarlo. Un sistema de transporte más eficiente, más económico, va a permitir darle mayor competitividad a todos los productores que están en A para que sus productos sean vendidos en más localidades. ¿Qué lograríamos entonces si tuviésemos un mejor sistema de transporte, un sistema más eficiente? Podríamos disminuir, por ejemplo, los costos variables de transporte. Si uno disminuyera esos costos variables, y que ahora, por ejemplo, el costo por kilómetro recorrido es menor, la cantidad de puntos a los cuales el productor que está en A va a poder llegar con su producto y siendo atractivo va a aumentar, y por lo tanto la cantidad de demanda potencial va a ser mayor. Un segundo efecto es la utilidad temporal de los bienes. Y esto, en vez de tener en el segundo eje costo, vamos a tener tiempo. Por lo tanto, pensemos exactamente en el mismo elemento. Tenemos un productor, y ahora, en vez de tener una máxima disposición, vamos a tener una fecha de expiración de los productos que se producen en un determinado punto. El producto está disponible en A, hay un tiempo de manipulación inicial, luego hay un tiempo de transporte para viajar de A a B, y hay un tiempo de manipulación final que va a dar una máxima distancia a la cual nuestro producto va a llegar en tiempo y forma, como se dice en logística, para que el consumidor final lo pueda consumir. Nuevamente, un sistema que es más rápido, que es más eficiente, que puede mover los productos y va a poder llegar más lejos con esos productos, o tal vez cambiando la tecnología o el modo de transporte, vamos a poder llegar más lejos y vamos a tener un mayor mercado para los productos del productor en A. En resumen, lo que hemos visto hoy es que, por una parte, tenemos varios componentes de los sistemas de transporte: infraestructura, equipos y operación como componentes internos, y la gobernanza y los usuarios y no usuarios como componentes externos. Los sistemas de transporte se comportan de múltiples modos, sectores, ambientes y disciplinas, tienen externalidades fuertes. La demanda por transporte, dijimos, es una demanda derivada. Lo que tenemos que entender es cuál es la necesidad de actividades que se quieren realizar o de los productos que se quieren consumir para entender por qué se realiza el transporte. Son sistemas complejos. El transporte proporciona una utilidad espacial y temporal a los bienes, y tenemos un nivel de servicio que tiene muchas componentes: tiempos de distintas categorías, costos, confort, seguridad, etc.